Seguimos avanzando en Informativo Sarandí. Vamos a recibir ahora con mucho gusto aquí en estudios en vivo a Diego Sanjurjo. Es el gerente del área de Estadística y Criminología del Ministerio del Interior. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Bienvenido, Diego. Este concepto de las gerencias, ¿no? A nivel estatal, te genera como un ruidito, ¿no? Sí, de hecho es peor en mi caso, porque como no soy funcionario público, hay alguna norma ahí, no sé, que no me permite ser gerente. Entonces soy encargado de gerencia. Encargado de gerencia Sí. Todavía. Si le querían agregar complejidad. Sí. Y además como ya pasé por varios cargos, todos con nombres rarísimos, nadie sabe qué hago. Pero bueno, estoy a cargo de esa área. Estás ahí en esta área de Estadística y Criminología. Contanos cuáles son aquellos procedimientos o el sistema en su conjunto o los criterios para medir hoy la criminología. ¿Qué de diferente tienen de pronto con administraciones anteriores? ¿Cuál es la base de datos que se maneja? En fin. Bien, muy bien. A ver, tradicionalmente diría que desde la primera década de este siglo, ¿no? Hace ya unos 20 años, que el Ministerio del Interior empezó a desarrollar y a perfeccionar lo que se llama el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que a grandes rasgos vendría a ser una base de datos a nivel nacional, digital, que se alimenta de datos que suben funcionarios públicos de la policía, de fiscalía, del Poder Judicial, etcétera, de todo el territorio nacional. Es decir, hay decenas de miles de personas que van alimentando todos los días esa base de datos, ¿no? Y lo que tradicionalmente hacía el Ministerio del Interior era que agarraba únicamente los datos de homicidios, rapiñas, hurtos y luego abigeato y violencia doméstica, y los analizaba para ver que estuvieran bien subidos a internet, que fuera consistente la información, que fuese fidedigna, y más o menos 2 veces por año se lo comunicaba a la población, ¿no? Desde marzo de este año creamos el área de Estadística y Criminología Aplicada, AECA, que lo que hacemos ahora ya no es trabajar con esos 5 indicadores, sino que ahora tenemos 15 indicadores, ¿no? Tenemos una tabla mucho más larga de indicadores con la que venimos trabajando, que fue un proceso bastante complejo porque fue abrir la bolsa y ver qué nos encontramos y ver si esos datos son fiables. Claro, había ¿no? mucha dispersión. ¿Se pretende ahora cierta unificación, tal vez? No, a ver, los datos de homicidio, rapiña, hurto, vigiato siempre estuvieron bien, ¿no? Eran datos correctos. Ahora estamos informando también a la población sobre extorsión, estafa, daños, amenazas, secuestros, no sé qué más me estoy olvidando, ¿no? Pero tenemos unos 15 indicadores con los que estamos trabajando de manera sistemática y sobre los cuales informamos cada 3 meses, básicamente, ¿no? Y el otro gran cambio, por así decirlo, que es más para la interna que para la externa, es que desde AECA, en base a esos datos, hacemos análisis y evaluación. Es decir, hacemos inferencias en base a los datos para poder explicarle a las autoridades, para poder explicarle a la policía qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué en Uruguay desde hace décadas que aumenta el delito, por ejemplo, ¿no? Es decir, no le tiramos simplemente los datos sobre la mesa al ministro y que se maneje, sino que intentamos aportarle conocimiento científico para que pueda interpretar esos datos. ¿Y la respuesta corta para eso cuál sería? ¿Por qué el delito está aumentando desde hace tanto tiempo en forma sostenida? Sí, a ver, yo no diría que está aumentando de manera sostenida, ¿no? Lo que sí diría es que Uruguay y nuestra región viene dando pasos cada vez más decididos hacia una situación de mayor inseguridad, mayor violencia, mayor criminalidad. Uruguay, junto con Chile, junto con algún país más, venimos dando esos pasos pero con mucho retraso, ¿no? Pero ustedes saben que América Latina es la región más violenta del mundo, ¿verdad? Uruguay, capaz que empieza un poco por ahí, ¿no? Uruguay, presentamos el lunes pasado el informe de datos del tercer trimestre, es decir, de enero a septiembre. Tenemos un panorama que es mixto, es decir, la buena noticia es que la mayoría de esos 15 delitos bajaron, ¿no? Y muchos de ellos vienen bajando ya desde hace varios años, lo cual es una buena noticia. La mala noticia es que el delito que más nos importa a todos, que son los homicidios, después de haber subido durante casi 20 años, desde 2019 en adelante se mantiene muy estable, ¿no? Es decir, tenemos un dato, tenemos ahora una baja de 0,7%, pero que está dentro de una estabilidad, evidentemente, ¿no? Obviamente es una mala noticia porque trabajamos todos los días para bajar ese número, pero hay que entenderlo dentro de un marco regional donde, Uruguay tiene el doble de homicidios por habitante que el promedio mundial.
pero a su vez tiene la mitad de homicidios por habitante que el promedio de América Latina, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos una cantidad de países, la gran mayoría, que tienen unas tasas de homicidio incluso más altas que la nuestra. El mayor riesgo es que además tenemos a aquellos poquitos países que eran seguros, como Chile, como Costa Rica, como Uruguay, que en los últimos años vienen perdiendo esa condición, ¿no? Entonces, tenemos que tener todos los focos puestos sobre este fenómeno y tenemos que hacer lo imposible para no seguir el mismo camino, ¿no? ¿Y qué está incidiendo Sanjurjo en esta preocupación por los homicidios y que se concreta en la incidencia del narcotráfico, las bandas con los cruces entre sí? ¿Qué es lo que están observando ustedes que como parte de esta área de análisis que han creado? ¿Qué es lo que están estudiando también? Porque, bueno, esta cifra, vos lo planteabas el lunes con los datos, es la que más preocupa, la de homicidios. Sí, a ver, sin entrar en una explicación que podría tardar horas, ¿no? Lo que sucede en Uruguay, como en toda América Latina, es que a medida que los uruguayos hemos ido teniendo más dinero en el bolsillo, parte de ese dinero del bolsillo lo hemos ido invirtiendo en mercados ilegales, ¿no? Por ejemplo, en drogas. Es decir, hace 30 años había menos dinero para invertir en drogas del que hay hoy. Entonces, nosotros somos los que llamamos al narcotráfico, ¿no? Las bandas que se están matando en Uruguay, la droga que da vuelta por nuestra sociedad, está acá porque hay muchos uruguayos que dedican una parte de su dinero a comprar drogas, ¿no? Y estamos hablando de personas en la marginalidad, que a veces son las que generalmente mueren y matan alrededor de ese negocio, como también periodistas, políticos y personas de toda la sociedad que consumen drogas ilegales y con ese consumo están llamando al narcotráfico, ¿no? Claro, en los países desarrollados, el aumento del dinero, el aumento de la economía, también vino acompañado de mejor educación, de mejor salud, de mejor vivienda, ¿no? Eso hace que se prevengan la mayoría de estos problemas. En Uruguay eso no lo hicimos bien, realmente no lo hicimos bien, ¿no? Uruguay lo que viene haciendo, al igual que casi toda América Latina, es que año a año invertimos más y más dinero en más policías, en más penas, en más cárceles. Pero no prevenimos el delito, ¿no? Es decir, no invertimos en tratamiento de adicciones, no invertimos en que aumente el porcentaje de jóvenes que van a la escuela, ¿no? Y a su vez no invertimos nada de nada en trato y tratamiento en las cárceles, ¿no? Entonces nunca cerramos el círculo. La idea del sistema penal es que vos cometés un delito. Primero, yo como Estado hago todo lo posible para evitar que vos cometas un delito. ¿Vos lo cometiste igual? Bueno, qué pena, te tengo que atrapar, te tengo que investigar, te tengo que atrapar, te tengo que enviar a prisión, en el peor de los casos, pero luego una vez que estás en prisión, yo voy a trabajar contigo para intentar que no vuelvas, ¿no? Claro, Uruguay no hace nada del primer eslabón de la cadena y no hace nada en el último. Los abandonó completamente. Me viene a la cabeza la imagen de una centrifugadora con esto, porque el punto, el fin, no está puesto en ningún lado, entonces. O sea, lo que hacemos es enviar... O sea, ¿hasta dónde se llega con esta... si vos me decís que no se ha hecho nada, ¿no? Para amortiguar las causas de... Tampoco, o sea, por lo que decís en cárceles, por tomar un ejemplo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde crece o hasta dónde aumenta esta presencia de los homicidios en los delitos? A ver, si primero, estoy siendo injusto, ¿no? Por supuesto que hay miles de uruguayos trabajando en todas estas áreas, ¿no? Lo que estoy generalizando diciendo que es altamente insuficiente, ¿no? Por supuesto. Ahora, el problema es que lo que nos dice la ciencia hace años, hace décadas, es que si vos únicamente invertís en controlar el delito y atrapar delincuentes y mandarlos presos, lo que vas a tener es cada vez más gente presa y el delito no va a bajar. Y eso es lo que vemos en Uruguay, ¿no? Entonces ya tenemos una de las 10 poblaciones penitenciarias más grandes del mundo, ¿no? Ese problema se desborda en el sentido de que tenemos cada vez más gente durmiendo en la calle, tenemos a cada vez más personas que salen de prisión mucho peor de lo que entraron, ¿no? Y el problema se resume en eso, es decir, tenemos una política que no es consecuente, porque no cerramos el círculo del sistema penal, sino que simplemente lo vamos agrandando y agrandando y agrandando, ¿no? Y claro, cuando ya tenés 17.000 presos, como tenemos nosotros, dar marcha atrás es mucho más difícil, evidentemente. Por ¿no? eso, y mirando no es para decirlo evolución, en todo caso sería una involución de cómo otros países con realidades similares han agravado la situación. ¿Ante qué estamos, Sanjurjo? Y bueno, estamos ante
una situación compleja, evidentemente, ¿no? Porque tenemos países como Costa Rica, por ejemplo, donde la tasa de homicidios ya se duplicó en los últimos años. Costa Rica tiene el doble de homicidios que Uruguay, ¿no? Costa Rica tiene ya un ministro del Interior imputado por narcotráfico, ¿no? Estamos hablando de un país que era muy seguro y comparado al nuestro en términos de democracia, en términos de seguridad, está perdiendo esa calidad, claramente, ¿no? Yo creo que, no podemos seguir el camino del resto de la región. Creo que el gobierno actual lo tiene claro eso. En la ley de presupuesto prácticamente la gran mayoría de los recursos van hacia el sistema penitenciario, a poder controlar mejor lo que está sucediendo ahí y poder tratar mejor a los presos, pero evidentemente es altamente insuficiente, ¿no? Por eso creo que la mayor urgencia y la mayor necesidad en materia de salud pública es que como Estado nos pongamos de acuerdo en este camino no funciona, nos va a llevar a un mal camino, tenemos que durante décadas invertir para revertir todo este proceso equivocado que hemos llevado adelante. Uh-huh. Diego, ¿sobre qué plan se está trabajando? Sobre todo considerando esta polémica que establece como el blanco y negro, ¿no? Que no suele ser bueno para estas discusiones. Pero por un lado, el gobierno algo está haciendo, porque no puede ser que haya ausencia de plan. El ministro está anunciando que una cuestión más pensada, meditada y diseñada comenzará a regir el año próximo. Pero ¿sobre qué base están trabajando hoy? Porque hay que atender la urgencia hoy, no dentro de un año, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el Ministerio del Interior, y los anteriores, ¿no?, hacen un esfuerzo realmente superlativo para controlar el crimen y reducirlo, ¿no? Yo hace poco, cuando pasó el atentado contra la fiscal general, puse un tuit, ¿no?, donde decía que han pasado 22 ministros del Interior desde la vuelta a la democracia, han pasado 12 directores nacionales de la policía. Partimos de la base de que eran los mejores policías que había en cada determinado momento, ¿verdad? Y ninguno de ellos pudo bajar los homicidios, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esto? Con que si bien la responsabilidad última de lo que sucede en materia delictiva es del Ministerio del Interior, es evidente que nosotros no podemos hacerlo solos, ¿no? De vuelta, si no tratamos las adicciones, si no mejoramos las políticas educativas, no hay manera de pelear contra este fenómeno. ¿Y eso no te establece, por ejemplo, en el imaginario que falta mucho para una solución? Sin duda. Para asuntos que además arden hoy, porque esto es una bomba que estalla hoy. Sí, o sea, yo por eso creo que hace bien este gobierno, como también hizo el anterior, porque se acuerdan que yo coordiné una mesa interpartidaria, ¿no? Pero si acá no se entiende que estos problemas, incluso si hacemos todo bien, nos van a acompañar durante décadas, no estamos entendiendo la problemática, ¿no? Y para que algo nos acompañe durante décadas, pero logremos solucionarlo, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas. Entonces, yo entiendo perfectamente al ciudadano común que dice, no, yo quiero que el plan esté ahora mismo disponible. Y seguramente Emiliano Rogido, que lleva adelante esto, si él pudiera escribir el plan, lo haría él. Pero si lo escribe Emiliano Rogido, el próximo gobierno lo va a tirar abajo. Entonces, hay una necesidad de tener un acuerdo, porque es que si no, el próximo gobierno no va a continuar lo que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Por qué se deshilachó ese ámbito de intercambio, de negociación, de consulta con la oposición? ¿Eso quedó desactivado? ¿El actual? Sí. No, entiendo que está funcionando. Yo no participo, pero entiendo que funciona. Claramente hubo retiro de figuras de la actual oposición que dijeron, bueno, nosotros no podemos participar de algo sobre lo que no le encontramos un resultado eficaz y a corto plazo. Entonces, parece que no existiera ese ámbito de negociación hoy. O sea, hasta salvo que haya habido una noticia que no me enteré hoy, entiendo que ese ámbito se mantiene. Es decir, que creo que es cada viernes le toca reunirse a los actores políticos y entiendo que la oposición está participando. Sí. Más allá de todas las críticas que hacen, que son válidas. ¿Sabes lo que dijo el exministro? Que se trata de retiros espirituales. Han hablado de una cuestión como que no... A ver, pueden estar integrándolo. El tema es el peso que tienen. Entienden el sentido, que no saben a dónde va. Que es como una especie de retiro para charlar. Sí, retiro espiritual, decían. Bien, yo no, viste, por mi posición, que además soy colorado, pero participo de este gobierno, no me quiero meter en esas disyuntivas políticas. Lo que sí le puedo decir a ustedes y a la audiencia es que cuando yo hace 3 años coordiné una mesa similar, la oposición del momento, que hoy es gobierno, decía exactamente lo mismo, que era todo humo, que era todo un bolazo, que no servía para nada, que hacíamos todo mal, ¿no? ¿Y entonces? Y en realidad al final salieron 15 medidas que este gobierno en su mayoría ha continuado, ¿no? Entonces, yo lo que espero, lo que me gustaría ver como ciudadano,
más que como otra cosa, es que la oposición, aunque piense que es una pérdida de tiempo, dado que les estamos pagando los sueldos para que participen de este tipo de actividades, vayan igual, apoyen igual, porque el país necesita una estrategia a largo plazo, ¿no? Luego, cuando cambie el gobierno, se verá si se continúa o no, pero creo que lo mínimo es que cuando tenemos un gobierno que sea el anterior, como fue el anterior, o este actual, piden apoyo a la oposición para generar una planificación a largo plazo, la oposición participe. Que siga diciendo que no le guste, pero que participe. El tema es que públicamente se van pasando las facturas y desde tu posición, en tu rol ahora, Diego, claro, vos decís, sería necesario un acuerdo macro de que esto es o todos o no salimos ninguno, si ¿no? Ejemplo, pero claro, si está redactando algo que el gobierno que viene lo va a romper, es un problema. Y el ámbito que hay no es valorado como tal. Yo de vuelta, yo aspiro... Es poco auspicioso. Yo capaz que no aspiro a que se sienten todos juntos en una mesa y firmen alegremente un documento. Eso no lo aspiro en lo más mínimo. Rezo para que tengamos la madurez democrática que no han tenido todo el resto de los países de América Latina, como para decir, bueno, públicamente no apoyo esto, pero si cuando me toque ser gobierno tengo que elegir entre tirar todo abajo o continuarlo, lo continúo, ¿no? Eso es a lo que yo aspiro, es lo que entiendo que en gran medida hizo este gobierno actual, que en su momento no estaba de acuerdo con esas 15 medidas, y bueno, espero que eso es lo que hagamos en el futuro. Si eso no sucede, creo que podemos ser bastante pesimistas. Esa madurez democrática falta todavía, no la estás viendo en ningún punto. No, bueno, lo veremos, ¿no? Lo veremos. Es decir, que de vuelta, capaz que es demasiado pedir que la oposición te acompañe en un tema tan sensible de manera entusiasta, vamos a ponerlo así. Pero me parece que si lo que hacemos es decir, bueno, me voy para mi casa y no participo más porque no me sirve, y estaríamos haciendo lo mismo que está pasando en todas partes de América Latina con resultados nefastos. ¿Te parece que estamos ante un momento que es un punto de inflexión en cuanto al tema de seguridad, teniendo en cuenta bueno lo que hablábamos de los homicidios y ese colchón para amortiguar que no ha sido bien establecido, y lo que pasó con la fiscal también? ¿Cómo observás en el panorama global todo esto? No, creo que es parte de una tendencia que se agrava y que es esperable que se agrave, ¿no? Es decir, en algún momento Uruguay tuvo por primera vez sicarios, ¿no? Hoy es algo que bastante común, ya ni lo hablamos, pero en realidad muchos homicidios se cometen por dinero, ¿no? En algún momento tuvimos a niños baleados, ¿no? Hoy, de vuelta, no voy a decir que no, viene bajando, de hecho, por suerte, pero es algo a lo que nos hemos acostumbrado hasta cierto punto. En algún momento Uruguay tuvo un primer narcotraficante conocido a nivel internacional, como Marcet, que nunca había pasado antes, ¿no? Y ahora tenemos una fiscal general de la Nación que es amenazada de muerte, ¿no? Son los pasos que han, de vuelta, dado todos los demás países de la región, algunos con mayor rapidez, otros con menos, y nos habla de esto, de que si hacemos lo mismo que hicieron ellos, que fue básicamente seguir aumentando las penas, seguir creando más cárceles y seguir fortaleciendo la policía, y nada más, vamos a seguir por el mismo camino, claro, ¿no? Respecto a algunos paradigmas, por un lado se menciona que fracasó la guerra contra el narco. Eso la oposición lo entiende como ya una actitud que se da por vencida antes de empezar el combate. Y por el otro lado hay otras estrategias que, hasta donde sabemos, son las que está ensayando el actual Ministerio del Interior. ¿Cómo se combate al narco si no es en términos de guerra? ¿Qué se hace? Recuerdo la figura aquella de los interruptores que entendían, podía ayudar un poco a decodificar la realidad de los barrios. Y además me llama la atención que se le pretende a veces bajar el precio a las bandas que actúan diciendo el crimen desorganizado. Entonces, ¿cuál es la estrategia que a vos, desde tu punto de vista, podría resultar ante esta urgencia más eficaz? Sí, a ver, lo primero que hay que entender es entender a qué fenómeno nos enfrentamos. Cuando uno habla de guerra, uno asume que del otro lado hay un ejército, ¿no? Y eso implica que vos le podés ganar a ese ejército. Es decir, que no solamente podés combatirlo, sino que puede llegar un momento donde ese otro ejército se rinde y vos ganás la guerra. Esto es imposible porque lo que hay del otro lado no es un ejército, sino que es un mercado. Es un mercado. Entonces, en la medida en que vos vendiendo droga podés hacer... Un adolescente puede hacer 20.000 pesos por mes fácilmente ayudando en una boca, por más adolescentes que vos metas preso, siempre va a haber uno nuevo. Siempre. Entonces, estamos haciendo una guerra
que a lo que creo que se refería el ministro es a que no se puede ganar. Simplemente no es ganable la guerra, ¿no? Y la prueba de esto es que Estados Unidos ha invertido trillones de dólares en la guerra contra las drogas y cada año se estima que tiene más consumidores que el año anterior. Entonces, no se le puede ganar por la fuerza a este fenómeno. Simplemente no se le puede ganar. No conozco a nadie que realmente entienda de esto y que con la mano en el corazón te diga que esto se puede ganar de esa forma. Es imposible, ¿no? Entonces, de vuelta, lo que tenemos que hacer por un lado es controlar el fenómeno. Hay personas que ya decidieron que quieren dedicarse a la venta de estupefacientes y que cuando otra persona les quiere quitar el negocio, se balean con esas personas. Pero la guerra se va a poder ganar, entre comillas, solo si evitamos que generaciones futuras se sumen a ese negocio. Y para eso yo tengo que darle a todos esos adolescentes algo que sea más atractivo. ¿Y hay una instancia, ¿no?, donde se pueda negociar con el narco? Yo creo que en Uruguay no estamos, por suerte, todavía en esa instancia. Es decir, acá de vuelta, a veces la prensa, no la prensa, pero también la clase política, la jugarreta, te lleva a cambiarle el significado a temas que se están discutiendo, ¿no? Entonces ahora mismo, o la semana pasada, tuvimos en Uruguay a todo un equipo de especialistas brasileños que vinieron a dar un taller sobre lo que se llama disuasión focalizada. Y hay una parte de esa disuasión focalizada que implica negociar con delincuentes, pero no en el sentido de dejar de hacer esto y yo te doy algo, sino más bien es una negociación en el sentido de, mirá, yo ahora mismo estoy prestando atención a todos estos problemas. Si vos no dejás de hacer lo que estás haciendo en este momento, yo voy a dejar de ocuparme de estos problemas y me voy a enfocar solo en vos. Y te aseguro que a vos te voy a meter preso en 2 semanas. Entonces, si vos no parás lo que estás haciendo en este momento, te voy a quedar con todo el Estado, ¿no? Me va a causar problemas porque estoy dejando otras áreas quizás desatendidas. Pero voy a ponerte tanta presión encima que vos vas a ir preso sí o sí. Entonces, lo que te pido que hagas es que pares un poco de ejercer tanta violencia en el barrio. ¿Está bien? Esto es algo que se hace desde hace décadas en países como Brasil, como Honduras, como El Salvador, como Colombia, como Ecuador, como hoy por hoy casi todos los países de América Latina. También en Estados Unidos, por ejemplo, se hace. Yo creo, y el ministro entiendo que está también en la misma posición, que está bien que nos entrenemos en este tipo de tácticas para entenderlas, pero que estamos lejos todavía de esa situación, por suerte. Estamos lejos, ¿no? O sea, en Uruguay no tenemos todavía, y vuelvo a lo que me decías antes, no tenemos por suerte todavía ninguna banda criminal que se pueda enfrentar al Estado. No la tenemos. Cuando la policía llega a un territorio, todo el mundo se mete a sus casas y no vuela una mosca. Está. Eso en otros países no pasa. En otros países la policía llega y se arma una balacera donde a veces la policía sale perdiendo, ¿no? Por suerte eso en Uruguay no lo tenemos. Pero lo importante es entender cómo esos países llegaron a esa situación. Llegaron a esa situación porque tenían cárceles como las nuestras, donde los presos tenían que organizarse para poder sobrevivir. Se organizan para poder tener comida, para poder tener abrigo, para poder tener medicamentos, y eventualmente esa organización se convierte en una banda criminal, ¿no? Bueno, eso pasa cuando tenés cárceles totalmente superadas en términos de recursos humanos y materiales, donde los presos no tienen suficiente comida para el día a día, no tienen suficientes medicamentos, no tienen suficiente seguridad, ¿no? Nosotros no estamos tan lejos de esa situación. Eso es lo preocupante. No es tanto el legitimar al interlocutor de ir a dialogar con las bandas narcos, los grandes narcotraficantes. Lo preocupante es que está todo el terreno, está todo servido. Sí. Interprete eso por lo menos de lo que estás contando. Sí, sí. Es decir, yo creo que la situación de nuestro sistema penitenciario, de vuelta, estoy siendo injusto y hay todos los días hay personas que trabajan y se rompen el lomo trabajando, pero la situación en la que está ahora nuestro sistema penitenciario, con 17.000 presos, tenemos un 10% más por año, lo cual hace que cada año la inversión por preso sea menor, ¿no? Ustedes recordarán que a veces se dice que se invierten 40.000 pesos por mes por preso. Eso no es verdad. Eso era verdad hace 10 años. Ahora son alrededor de 30.000 pesos por mes por preso. ¿Por qué? Porque aumenta tanto la población penitenciaria que es imposible. Entonces, si esto sigue al ritmo que viene hasta ahora, en unos años vamos a tener 20.000 presos y va a llegar un momento donde vamos a decir, bueno, ya no les podemos dar de comer 2 comidas por día, evidentemente, ¿no? Y ahí el preso no se va a caer muerto. Lo que va a hacer es organizarse para ver cómo sobrevive, ¿no? Y ahí es cuando se forman estas bandas organizadas que son las que luego toman los barrios en países como Brasil,
Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, etcétera, etcétera. ¿Qué proyección hacen de cantidad de presos? Hablamos de 17.000 ahora, ¿no? Estamos cerca de 17.000, aumentan 10% por año y bueno, en unos 5 años serán 20.000, ¿no? O sea, ahí no se hace un cambio drástico, ¿no? Ahí es donde también se tiene que medir un poco la madurez democrática, me parece, en un sentido de que, bueno, es muy caro para cualquier gobierno decir no podemos seguir con este sistema, ¿no? Es muy caro. Y ahí es donde me parece que todos los técnicos, como es mi caso, ¿no? Todos los técnicos que hay en los partidos políticos o que están asociados a los partidos políticos tienen que golpear la mesa y decir, miren, yo entiendo que no da votos, pero si no haces esto, vamos camino al desastre, ¿no? Sí. Y eso creo que esa responsabilidad la tienen los técnicos del Frente Amplio, los técnicos del Partido Nacional, los técnicos del Partido Colorado. Es decir, el populismo penal nos viene llevando a una situación que simplemente va a ser insostenible y que está haciendo que los demás países de América Latina caigan en un hueco del que no se puede regresar. Sí. En esto de la incorrección política es difícil y hay que ser valientes para decir, bueno, de pronto no tienen que traer tanta gente a la cárcel, mejoremos las medidas sustitutivas. De hecho, creo que hay un altísimo porcentaje de personas que no van a estar ni siquiera 2 años en la cárcel porque los crímenes que cometieron son menores. La mayoría de ellos. La mayoría, pero cuando entran a la cárcel sí se especializan en el delito, por aquella cuestión de la universidad, del crimen, en fin. ¿Entendés que hay una madurez a nivel de la sociedad como para encarar este tema? De decir, miren, vamos a quitarle presión y que no entre tanta gente a la cárcel. Mirá, es como todo, ¿no? Es como relativo. Creo que Uruguay tiene una madurez en este sentido, como en tantos otros, muy superior a la del resto de las sociedades que tenemos en América Latina. Creo que estamos muy lejos de entender el fenómeno como lo hicieron hace décadas los países a los que nos queremos parecer, ¿no? Porque creo que todos los políticos uruguayos les gustaría que Uruguay sea en algunas cosas más parecido a España, a Alemania, a Holanda, a Australia, ¿no? Y sin embargo, las políticas de seguridad que tienen estos países son muy distintas a las nuestras, ¿no? Y nosotros vamos en contra de esas políticas, pero queremos tener los mismos resultados, ¿no? Entonces, nosotros seguimos el camino de Ecuador, de Venezuela, de Honduras, pero queremos tener los resultados que tienen España, Alemania, Holanda, Bélgica, ¿no? Entonces, claro, así es imposible, claramente es imposible. Lo que pasa es que ese camino que tomaron estos países no va de la mano con aquello que da votos, ¿no? Y bueno, y eso es un grave problema, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, para no ser tan pesimista, ¿no? Lo que vemos es que desde hace unos años hay muchos delitos que vienen a la baja, por suerte, ¿no? Como estamos hablando de los hurtos, las rapiñas, el hurto de vehículos, etcétera, todo eso viene a la baja, pero tenemos sí un fenómeno de narcotráfico, de crimen organizado, que produce mucha violencia, más allá de que estemos lejos de los niveles de organización que vemos en otros países, pero que cada vez causa más violencia y que no vamos a poder dar vuelta, creo yo, si no entendemos que el partido se juega en las cárceles, el partido se juega con las adicciones. Ahí es donde se juega el partido. Todo lo demás es continuar haciendo lo mismo. A veces te dicen hay que pensar fuera de la caja, en este caso hay que pensar fuera de la urna, sacarse el concepto ese que todo tiene que ser con rendimiento electoral a corto plazo. Bueno, Diego, muchas gracias. Tenemos que hablar en alguna otra oportunidad, ¿vale?, de las encuestas de victimización, que, exacto, volviendo sobre tu primer concepto de datos que sean objetivos, mucha transparencia en la información. Bueno, esto también tiene una enorme relevancia, ¿no? Sí, tuvimos, de hecho, acuérdense que desde el año pasado tenemos encuestas de victimización. La gran encuesta de victimización a nivel nacional la hemos estado diseñando juntos, el Ministerio del Interior y el INE, durante 3 años. Está ahora mismo en campo, es decir, ahora mismo se está encuestando a 4.000 uruguayos por estos temas y los resultados deberían estar a principios de 2026, entiendo yo, lo hace el INE. Pero por otro lado, desde el año pasado el INE tiene un módulo de victimización en la encuesta continua de hogares. Sí. Y ahí se preguntan un par de cositas, ¿no? La buena noticia es que los resultados se dieron a conocer el lunes pasado junto con los nuestros y van en línea con los nuestros. Es decir, muestran que en este semestre que pasó, en comparación con el anterior, hay una pequeña disminución de los robos y una pequeña disminución de las estafas, lo cual muestra algo parecido a lo que tenemos nosotros. Es una buena noticia, hay que seguir evaluándolo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Diego.